Bueno, hasiko gara, ez? Beraz, igual jende gehiago etorriko da, baina, bueno, beti izanen dugu aukera sartzeko eta ateratzeko eta berrezkoa dena. Orduan, arratsaldeon guztioi eta ongi etorri ekintza honetara. Ekintza hau dinamika barnean kokatzen da, ez? Aldaketa euria buruturiko dinamika batean. Eta gaur gurekin, hainbat pertsona daude, adituak, gai batzuen inguruan hitz egiteko, edo hitz egiteko, beraiek hitz egiteko, baina zuek ere, nahi izan ez gero ere hitz egiteko, izateko olako iritzi trukaketa bat, ez? Dinamika hori, nik azaroaren 17an kokatu behar badugu hasi zen, eta hortik gerostikan posibilik gara hausnarketa sakon bat egiten, eta gero beste bi helburu pare bat jorratzen, alde batetik gaur egungo egoera larriari nolabait erantzun eman nahi olako urgentziasko neurriak adosten, zehazten eta margotzen edo marrazten, eta beste aldetik ere bai jakinda jendartea eta eredua bera aldatu behar dugula, eta hemen motzean ez zein dira normalean zera guztiak aldatu, epe ertain bati begira ere bai, zer nolako oinarriak eraiki beharko genituzke guztien artean. Eta horretarako, dinamika horren nolabait fase batean, hurrengo larun batean izango dira jarrundaldiak, planetarioan, Iruñean bertan, eta aste hontarako diseinatu da olako aste bat, eztabaida astea, eta erabaki edo hautatu dira hainbat gai, eta honetaz izan nahi genuen olako ariketa bat. Ni Jose naiz, aurrean moderatzailea, kasu honetan, eta bakizu moderatzaile baten ezaugarririk nagusiena da hitz gutxi botatzea, saiatuko naiz horretan mugatzen. Decía que, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta charla o a este encuentro, como lo queramos llamar, porque decíamos que el objetivo no es solamente que las personas estas que amablemente nos acompañan y que nos van a trasladar un poco las ideas básicas sobre algunos de los temas que pueden preocupar entre lo que podríamos denominar las grandes infraestructuras, que no necesariamente tienen que ser grandes por lo buenas que son, sino por el tamaño que tienen. Luego ya veremos en la exposición lo que resulta de positivo o negativo este tipo de infraestructuras, sino que lo que queríamos también era que después podamos tener un poco un contraste, un cruce de pareceres, de opiniones, de preguntas o lo que os parezca conveniente. Decíamos que esta dinámica la ubicamos ya en noviembre, hacia el 17 aproximadamente de noviembre pasado, desde Euskal Herria Bildu se plantea la idea de poner en marcha toda una dinámica de trabajo sobre una preocupación básica, una preocupación a corto porque todo el mundo somos conscientes de qué situación se está viviendo, de cómo nuestro entorno, una situación más o menos, que podríamos decir conocida, se nos viene desmoronando, cómo hay toda una agresión desde diferentes perspectivas a las clases trabajadoras, a las clases populares, cómo todo eso además está llevando una dimensión cada vez más alejada, con un descrédito importantísimo del espectro político institucional. Es decir, hay toda una situación de enfado social importantísimo, de ganas, de fuerza de cambio, y la idea era intentar darle a todos un acompañamiento y aportar en lo que se puede, en lo que sea necesario. Es decir, poder convertirnos en un instrumento también de cambio y transformación en la medida en que tengamos capacidad para hacerlo, para demostrarlo, y en la medida en que vosotros lo veáis adecuado y también os podéis incorporar. En alguna medida, por eso decíamos que los tres objetivos que se planteaban, es decir, merecería la pena parar un momento y hacer un poco un análisis de cuál es la situación, tratar de consolidar lo que serían las ideas básicas para hacer frente a esa emergencia, a esa situación de acoso, de agresión tan importante y tan contundente en un tiempo tan corto, en un espacio de tiempo tan corto también, que requiere de muchos esfuerzos y además de mucha unidad de actuación, y también de ir consolidando esa otra idea de cómo queremos. Nosotros queremos cambiar la sociedad, queremos una sociedad distinta, sobre otras bases, que sea una solidaria, que sea ecológica, que sea
justa. Es decir, todo eso, ¿cómo se va trabajando? Pues todo eso también lo tenemos que ir preparando, elaborando. No nos sirve solamente con dar respuesta a lo que nos viene, sino intentar también enfocar un poquitín, poner eso que se suelen llamar luces largas, ver un poco más allá y cómo vamos diseñando y dibujando entre todas las personas que tenemos esa actitud y esas ganas de cambio, hacer el diseño. Bueno, para eso, algunas cosillas que se han ido haciendo, digamos, desde una perspectiva institucional, intentando también conformar, impulsar toda esa realidad de cambio, pues en algunas cuestiones que ya se conocen, como han podido ser esa iniciativa institucional sobre la moción de censura, intentando también fortalecer, porque aunque aparentemente dicen no ha servido para nada, bueno, eso lo dicen precisamente los que saben que todas las iniciativas que se vayan generando tienen una fuerza terrible, es decir, todo lo que vaya socavando, vamos a decir, los pilares de lo que hemos conocido del régimen, de lo que ha funcionado en Navarra durante tanto tiempo, a otros niveles también, y que ha provocado tantos desastres y tantos problemas, es un régimen que está resquebrajándose por completo. Entonces, todos los pequeños y grandes, digamos, martillazos que se puedan dar a esos pilares está coayudando a hacerlo cada vez más insostenible. Y para eso también, es decir, si esa es una vertiente, le diría que aquí el arquitecto llamaría eso las obras de demolición, necesariamente también hay que hacer un trabajo de construcción, de preparación y de elaboración de ese nuevo modelo. Y para eso, pues también el otro cuestión es compartir, no solamente no creer que es ese agente único, sino decir, aquí todo el mundo que tiene esa voluntad y esas ganas de cambio está llamado a participar en lo que organiza EH Bildu, en otras cuestiones, es decir, ir generando también espacios de trabajo común cada vez más amplios y cada vez más poderosos. Y que además yo entiendo que se van notando. Y probablemente esa es una de las grandes conclusiones, de los grandes aprendizajes que se va obteniendo en este trabajo, ¿no? En estos meses de trabajo, es esa idea de que necesariamente el cambio va a venir de ahí. Hay que ser capaces de ir construyendo todo ese espacio común, de aunar todas esas voluntades, de que todo el mundo perciba que hay un espacio, digamos, compartido donde se puede hacer una nueva etapa, una nueva fase que está ahí, ¿no? Está para que se abra ya y, bueno, a lo que se pueda contribuir. De alguna manera, como yo tampoco he dicho que no iba a extender, porque yo no sé si te has dicho en euskera, yo soy José Aborrea y iba a hacer de moderador, y decía que una de las funciones del moderador es no hablar mucho, porque los que hablan son estos, entonces yo voy a decir simplemente que voy a hacer eso y voy a tratar de ordenar luego un poquitín e intentar invitaros a que toméis parte y a que participéis en toda esta cuestión. Entonces decíamos que esta es una de los elementos dentro de esa dinámica de trabajo, se hizo el análisis, se está desarrollando toda esa materia de propuestas. Este sábado hay una especie de cierre de primera fase, no es cierre de ciclo, sino vamos a decir, de puesta en común de conclusiones, al que estáis, desde luego, invitados en el planetario, en el que se quiere plantear también, se quiere trabajar, por un lado, sobre las bases, esas bases, digamos, esos principios de cambio, y por otro lado también sobre propuestas concretas. Y entonces, y por terminar, ya aterrizo, lo que llamamos propuestas concretas, decíamos, no nos sirve solamente decir que todo está muy mal, que todo hay que cambiarlo, sino hay que empezar ya a demostrar que somos capaces de decir ante cada cosa, identificar por qué está mal planteada y además definir otras modalidades y otras posibilidades de trabajo, porque eso nos va a dar seguridad, nos va a dar fuerza y nos va a permitir, pues, hacer ese traslado a la sociedad con la convicción suficiente para que amplios sectores digan, pues efectivamente, esta es la línea correcta y por aquí vamos a trabajar. Entonces, para eso nos han venido 4 personas, que yo creo que son 4 personas muy interesantes, con temas además muy importantes. Hablamos de lo que podríamos denominar las grandes infraestructuras, y entonces cada una de ellas nos van a hacer una exposición de 10-15 minutos, la que vean ellos que sea conveniente, porque luego tenemos ocasión, como decíamos, de seguir contrastando. Entonces, vamos a hablar de lo que venimos denominando las autopistas eléctricas, que para eso está Enrique Miranda, que ha hecho ese maravilloso dibujo que nos tendrá que explicar, porque si no, me parece que... Si me das 15 minutos. Luego está Luis Iriarte, que nos va a comentar también, persona ya experimentada en todas estas materias, sobre todo lo que es el tren de alta velocidad y los efectos. Y Tafalla es un sitio donde hay, bueno, vamos a decir, un espacio de sufrimiento, ¿no?, sobre esta gran infraestructura. Luego está Charo Brinquis, que nos va a hablar del agua, del canal y de esas infraestructuras que las venden como infraestructuras maravillosas, y querríamos saber hoy, en realidad, qué hay detrás de todo eso y qué representan. Y luego otro elemento que pueda representar más o menos novedoso, que tiene que ver con las energías, con el gas natural y con algo que se llama fracking, que algo igual sonará porque hemos oído por ahí, entre otras porque hubo una bolsa que apareció allí que dijo el entonces Lehendakari Patxi López de la Comunidad Autónoma Vasca, dijo que
había una bolsa y que había tal y se han generado problemas, hay movimiento, bueno, entonces, sobre eso, que también a otros niveles se está hablando, pues también nos comentarán. Estos 4 temas yo creo que son muy interesantes y empezaríamos por allí, nos van comentando, vosotros guardáis todas las dudas y todas las opiniones que luego tenemos ocasión de comentar un poco. Entonces, cuando quieras, Enrique. Bueno, arratsaldeon, voy a intentar ser breve, pero quiero que hagáis un ejercicio primero de imaginación y me imaginéis con corbata, no de Niki, sino con corbata, y soy el representante en Navarra de Red Eléctrica de España. Red Eléctrica de España somos una empresa que tenemos la misión única y exclusiva dentro del Estado español del transporte de la energía en alta, en muy alta tensión. Luego, las diferentes empresas distribuidoras, Iberdrola, Endesa y demás, cogen de nuestras líneas y lo distribuyen por otras líneas de menor voltaje a los diferentes domicilios, a la gente que estáis vosotros aquí, para que podáis hacer vuestros huevos fritos, vuestras berzas, en fin, todo aquello que coméis, que tengáis lavadora, que tengáis las comodidades de este mundo moderno, para que funcionen las fábricas, no haya paro y todas estas cosas. Entonces, claro, dentro del transporte va de un sitio al otro, como digo, pretende llegar con la energía a vuestros hogares y a vuestros puestos de trabajo y parte de unas fábricas que fabrican la energía. Por ejemplo, las 4 centrales de Castejón. Ya sabéis que en Castejón hay una central que está funcionando, aunque es cierto que en este momento está nada más a mitad de rendimiento y en algunos momentos a 1/4 parte de rendimiento. Y, bueno, es ilegal, pero no importa, está funcionando. Y luego hay otra que está también construida, pero que no funciona porque no hay demanda. Y otras 2 que ya sabéis que también están en proyecto y demás, y acaban de ser suspendidas por el Tribunal Supremo, pero bueno, no hay problema porque esto en algún momento pues ya sabemos que cambiará y que vamos a tener ahí 4 centrales que tienen una capacidad que tiene, la central de Garoña tiene 400 megavatios y estas, entre las 4, cada una tiene 800, es el doble que Garoña, entonces toda esa energía pues no puede estar ahí. Eso lógicamente es una riqueza que hay que crear y que va a venir bien para la Comunidad Foral de Navarra porque eso supone IVA, supone impuestos, en fin, todo esto viene bien. Puestos de trabajo no hay muchos, son muy cualificados, casi todos de fuera, pero no importa porque esto genera riqueza en Navarra. Además, hay un montón de huertas solares, ya habréis visto por ahí, y más que se quieren poner. Bueno, ahora han quitado las subvenciones que había para esto y se está un poco en paro, pero bueno, en algún momento pues esto se seguirá poniendo. Y luego están los parques eólicos, que bueno, afean un poco los montes, pero bueno, ahí están, y esto es energía alternativa, que está muy bien, porque aquí tenemos energía alternativa eólica, solar, y las de Castejón, que casi no contaminan nada, son de gas, contaminan algo, se quejan la gente de Castejón, pero bueno, son unos quejicas. Bien, entonces, en este momento nosotros tenemos una línea que pasa por aquí al lado de Tafalla, que aquí abajo estaría, no me cabía en el planico este, que decía José antes, y aquí abajo están las centrales de Castejón. Entonces hay una línea recta, pero recta, recta quiere decir recta, que va desde las centrales hasta Muruarte. Muruarte, que está ahí arriba en Campanas, que cuando vais a Iruña, perdón, a Pamplona, pues entonces paséis por ahí. Y habréis visto, bueno, pues cuando llegáis justo a la subestación de Muruarte, hay unas torres muy altas que solo tienen 45 metros, para que os hagáis una idea, es una casa de 15 pisos. Tafalla no tenéis. Sois un poco aldeanos, no tenéis 15 estos pisos, pero hay en Pamplona. En Pamplona hay algunas, el Singular, y luego entrando en la Plaza de los Foros también hay uno un poquito más alto, ese tiene del orden de 45 o 50 metros. Bueno, pues entonces, como digo, tenemos esta línea. Aquí estaría Pamplona, para que os situéis, aquí tendríamos Tafalla, Muruarte, Pamplona. Estas cosas verdes, pues esto sería la Sierra del Perdón, Urbasa-Andía y Aralar. Son unas cosas que están plantadas de árboles, o sea, hay árboles y cosas de estas, y a nosotros nos molestan un poco, pero no impiden. Ahora os explicaré cómo funciona esto. Bueno, entonces nosotros lo que queremos, para contribuir al desarrollo de Navarra, lo que queremos hacer es una subestación en Di Castillo. Una subestación es una especie de rotonda, vamos, de estas de la autovía, de la autopista, donde la gente llega con el coche, sale. Bueno, pues aquí la energía eléctrica que nosotros estamos transportando es a 400.000 voltios, 400 kilovoltios. Claro, esto tú no puedes ir a enchufar. Puedes coger un chisme de estos, poner cerca y se enchufa, se enciende solo. Un fluorescente, pero no puedes enchufar tu lavadora. Entonces, claro, se necesita que, igual que en las autopistas, haya salidas de la energía. Entonces, nosotros queremos construir
En Di Castillo, una subestación para servir a Estella, que andan muy jodidicos de energía, y también a Logroño. Y antes habíamos pensado llegar hasta aquí y luego de aquí ir directos a Vitoria. Pero toda esta gente de esta zona, hace 5 años, se encabronaron mucho y nos tiraron a la mierda la línea. Hicieron unos referéndums y además salieron en manifestación, hicieron 8.000 alegaciones y al final el Consejo de Ministros decidió retirar el proyecto. Entonces ahora, como necesitábamos buscar otro sitio, pues hemos decidido venir cara arriba. Hemos venido por aquí, atravesamos por la zona de Cirauqui, Puente la Reina, atravesamos el Perdón, llegamos a la comarca de Pamplona, de aquí conectaremos a Orcoyen, que ya sabéis que hay otra subestación, y luego de aquí por Sacana, aunque es bastante estrecho, pero ya conseguiremos pasar, y de aquí por el monte, hasta por Echegárate, llegaremos a Echaso, que está cerca de Zumárraga, que ahí queremos conectar con otra línea que va para Francia. Entonces, con estos sitios, pues vamos a dar servicio a la comarca de Pamplona también, que anda muy necesitada de energía. Ahora pues ha bajado un poco con esto de la crisis, pero luego ya seguramente con 80.000 viviendas que están previstas en los próximos años en Pamplona, pues seguramente se necesitará. Y entonces de aquí, pues como digo, llegamos a este punto y como los alemanes van a cerrar las centrales, o por lo menos algunas de ellas van a necesitar energía. Entonces ya veis el asunto, ¿no? La producción de energía del Eurocantábrico y de Iberdrola aquí abajo, pues viene por aquí, por toda esta zona, atraviesa los montes y los pueblos de toda esta zona, llega aquí y de aquí se va para Europa. Y así se equilibra la red europea de energía. Entonces nosotros, como es lógico, conseguimos nuestro legítimo beneficio como empresa. El 20% es del Estado, con lo cual también revierte en el Estado, el 80% es privado. Antes era todo pública, pero con esto de la privatización, pues ya sabéis, pues ha conseguido que entrar gente privada y con esto, pues todos contentos. La gente de las zonas tiene su energía, Pamplona tiene su energía, toda Navarra está en desarrollo y nosotros, el holding de las eléctricas, pues ganamos nuestros dineros, que somos el único sector que no está perdiendo. Nosotros, como red eléctricas, teníamos conseguido un 15% más de beneficio que otros años. Entonces, todo esto gracias a que movemos la energía para aquí y para allá, y luego, si hay déficit, pues eso va al déficit de tarifa que se paga a los recibos. Eso es lo justo, ¿no? Que el que consuma pague. Ya está. Bueno, pues esta es la explicación de red eléctrica para decirnos que la autopista eléctrica es cojonuda. Bueno, entonces ahora soy yo, Enrique Miranda, soy miembro de la plataforma contra la línea de alta tensión, formada por 217 pueblos, ayuntamientos y concejos, tanto las instituciones como los vecinos, y estamos en contra de este disparate. Y ahora pues voy a pretender explicaros por qué es un disparate. En primer lugar, este año ha habido un consumo de un 20% menos de energía que en los años pasados. Sí, ahí sí. Entonces, hay un 20% menos de consumo, ahora mismo que lo que había hasta ahora. Estos años pasados, que era el boom de la construcción y el boom de todo, no ha habido problemas de energía. En principio, todos sabemos que a todo el mundo nos ha llegado la energía y no hemos tenido apagones. Que puede haber en otros lugares, en otros pueblos, pero aquí no ha habido apagones, que yo sepa. Entonces, en Estella tienen un polígono industrial, el circuito de los Arcos, que como todos sabéis da un gran rendimiento a Navarra, solo pierden 3 millones al año, pues también está en funcionamiento. Está en funcionamiento el polígono de Viana y todas las fábricas de Oteiza, el riego de Lerín. Digo expresamente estos ejemplos porque esos ayuntamientos se han posicionado a favor de la línea porque dicen que si no se van a colapsar su actividad económica. Lo cual, pues es un poco locura. El alcalde de Lerín dijo que no iban a poder regar si no tenían esta línea. Como comprenderéis, esa línea de 400 a los de Lerín pues les va a decir lo que yo te cuente. Lo que sí ha conseguido este proyecto de la línea, que lleva ya 10 años en el candelero, que como os digo antes querían llevarlo a Gasteiz y afortunadamente la gente de la zona se opuso y es un ejemplo para nosotros y es de lo que tenemos que hacer y nos hemos opuesto, nos estamos oponiendo, pues en Estella ya tienen prevista una línea de 60.000 voltios, que viene desde Muruarte precisamente hasta ahí, pero no lo han construido a la espera de esta. Eso ya hicieron antes con la autovía del Pirineo, alguna vez a lo mejor se acuerda, que les dijeron a los de aquella zona que pedían un túnel en Erro, que si no pedían la autovía no les hacían el túnel. Es decir, el chantaje puro y duro. Entonces aquí ha pasado lo mismo, y entonces hay una serie de ayuntamientos que han pedido, pero todo el resto de ayuntamientos en esta línea, ayuntamientos y concejos, hasta 217 nos hemos posicionado en contra de esta línea y los elementos cercanos, digamos, ¿no? Los pueblos cercanos. Entonces, básicamente, nos oponemos porque es una línea que tiene un altísimo costo ecológico, porque
Por todo esto no he pintado todas las zonas que van pasando, todos los monticos, pero la gente que conozca un poco desde Oteiza a Zirauki, pues atraviesa una serie de montes. Toda esta línea que va por aquí, por la zona de Zirauki, Mañuru, Puente de la Reina, va por la ladera de arriba de la autovía, que es todo montes, son montes de bosque mediterráneo. Toda la zona del Perdón es una zona también que es muy importante para el paso de aves, y además hay 2 líneas de molinos que invocan a las aves justamente por el centro, donde está abierto, que se iba a poner un tercer parque eólico, pero se quitó precisamente para que entren las aves. Bueno, por ahí quieren pasar ahora la línea. Toda la comarca de Pamplona son pueblos que de uno al otro hay entre el orden de 1 kilómetro, kilómetro y medio kilómetro, los de la Cendea de Cizur, Cendea de Orza y Cendea de Iza. Entonces está pasando alrededor de 200 metros, 250, 500 de la línea digamos, de los pueblos, cuando hay una recomendación europea del principio de prevención que dice que por cada kilovoltio de una línea de estas debe haber 1 metro de distancia a los núcleos urbanos. Por tanto, con 400 kilovoltios debería estar la línea y tener 400 metros a un lado y 400 metros a otro. Y por lo menos hay 20 pueblos, de los 50 directamente afectados, hay 20 pueblos que están a menos de 1000 metros, 10 están a menos de 500 y otros 10 están a menos de 400 metros. Y hay en concreto 2 que pasan a 80 metros. En concreto son Paternain y Huartearaque. Luego, por esta zona de aquí, en Sacana, todos lo conocemos como Sacana, ahí no cabe ya un alfiler, ahí pasa todo. Solo falta las infraestructuras, pasaría esta, luego pasaría el TAF, y bueno, el canal de Navarra no pasa porque parece que no es correcto, no necesitan, por lo visto, por allá, pero si acaso también mandarán, ¿no? Es decir, por ahí pasa todo. Entonces, no hay sitio. Entonces, como no hay sitio y no se pueden acercar mucho a los pueblos, como digo, porque ya tienen además 2 líneas de 200.000 voltios, y ahora van la tercera paralela a una de ellas, 100 metros hacia el bosque, no pueden ir hacia los pueblos, se meten hacia el bosque. Con lo cual, los 2 LIC de la zona de Andía, Urbasa y de Aralar se meten. Los LIC son unos lugares de interés comunitario, de protección de las aves, de la fauna y de la vegetación. Pues se meten ahí, en concreto por esta zona de Araquil, y luego ya más adelante por la zona de Urbasa y demás. Perdón, por la zona de Barázar y por toda de Barázar, de Chegárate y demás. Entonces, es una barbaridad. Desde el punto de vista medioambiental, la salud. Esta proximidad, o sea, tener una línea de estas al lado de tu casa, es tener un 80% de posibilidades de tener cáncer. Y si eres niño, casi el 100%. Seguramente estas líneas de alta tensión, cuando pasáis por debajo y si os quedáis un día a ver las estrellas cerca de una de estas, oiréis, es un ruido sordo y continuo. Entonces está continuamente produciendo campos magnéticos, electromagnéticos, que son nocivos para la salud. Lo mismo los transformadores o cualquier línea eléctrica. Cualquier línea eléctrica que haya por aquí produce un campo electromagnético. Lo que pasa que los que a 220 son, digamos, inapreciables, pero estos, con 400.000 voltios, pues son una barbaridad. Claro, dicen, es que el señor de antes, que os hablaba, pues habría dicho, pero nosotros cumplimos la legalidad. Claro, la legalidad española dice que una línea de estas puede estar a 9 metros de una vivienda. Luego resulta que ellos mismos dicen que yo tengo el poste, que va de 50 a 80 metros. O sea, no hay ningún edificio en Pamplona tan alto como las torres que quieren poner aquí. Entonces, va, digamos, va la torre, lleva 18 cables en 3 niveles, como os digo, cuando subáis hacia Muruarte, fijaros, y tiene 26 metros arriba del todo el brazo de arriba. Pero tiene que tener una calle entre 50 y 60 metros, según la distancia, porque los cables se mueven, entre 50 y 60 metros limpia de vegetación, para que no haya ningún tipo de problema de incendios o de cualquier tipo de percance y de riesgos. Entonces esto es mucho más grande que la autopista. Bueno, entonces, yo creo que con esto os he dejado clara la postura de la empresa y yo creo que os he dejado clara la postura de la plataforma. Ahora mismo estamos en el periodo de alegaciones porque ha salido a exposición pública. Entonces es una situación kafkiana porque Europa ordenó al gobierno español, y además le puso una multa, que transpusiera las directivas europeas sobre energía, sobre transporte de energía, que no las había traspuesto en 20 años, y les ordenó que las transpusiera, y entonces el gobierno español el año pasado, hace un año, bueno, en marzo del año pasado, hizo un decreto por el cual suspendía las autorizaciones para este tipo de líneas.
pero suspendió las autorizaciones. Y entonces ahora la Red Eléctrica de España, dice que como no están suspendidas las tramitaciones, pues que ellos tramitan. Entonces, curiosamente, están suspendidas las autorizaciones hasta que se apruebe el nuevo plan de transporte de 2014 a 2020. Y ellos están haciendo la tramitación de la línea con el plan 2008-2016. Entonces, no pueden conseguir la autorización, pero lo tramitan. Entonces, tú coges las páginas donde van justificando y dicen que es necesario porque en España va a haber un crecimiento sostenido superior a Europa del 3%. Claro, son datos que están utilizando del año 2005. 2006, que es cuando hicieron el primer proyecto, que se lo cargaron la gente de Di Castillo y de Álava. Entonces, eso mismo lo están diciendo ahora. Y además dicen que se están basando en el plan anterior que les ordena a ellos hacer esta línea. Porque el Consejo de Ministros aprueba una planificación y ellos teóricamente tienen que cumplirla. Y si no, pueden tener sanciones. Entonces, pues los alcaldes, por la urgencia de la plataforma, los 200 alcaldes, más o menos, pues solicitaron la prórroga la paralización, de la tramitación del proyecto. Han puesto a exposición pública el 31 de mayo para 30 días, un proyecto muy complejo, con un estudio de impacto ambiental que tiene que hacer también muy complejo, con casi 100 planos y 4.000 y pico páginas, que hay que estudiárselo durante un mes. Y se ha pedido, además, ahora se ha pedido la prórroga de la exposición pública durante un mes, que aún no nos han contestado. Ya llevamos consumidos 20 días y aún no nos han contestado. Sí, prácticamente 20 días, y no nos han contestado. Hace 2 años hubo unos estudios previos, que fue cuando se montó la plataforma, y nos concedieron 15 días de prórroga cuando ya había terminado el plazo y habíamos presentado las alegaciones. Entonces, esta vez igual pasa lo mismo, porque la administración no es nada ágil, pero tampoco es generosa, porque puede poner la exposición entre 1 mes y 2 meses y solo nos ha dado 1 mes. Entonces, también los alcaldes, en este momento, pues están planteando algún tipo de insumisión en cuanto a no colaborar en la exposición pública del proyecto y cosas de estas, pero bueno, son cosas que habrá que hacer. Y en este momento, el domingo, vamos a tener consultas populares en 34 pueblos, de los 50 directamente afectados. Los otros 14, pues seguramente se harán en el otoño. Y vamos a hacer el domingo consultas populares, organizadas por los vecinos, porque los ayuntamientos no pueden organizar porque es ilegal y les podrían caer un puro a los alcaldes. Y luego estamos recogiendo alegaciones individuales, y esto puede alegar cualquiera. Yo he traído un modelo que le dejaré aquí a los organizadores y organizadoras para que aporten un poco como... Tafalla también está, ¿eh? Por cierto, la alcaldesa de UPN ha pedido la prórroga, que sepáis. Entonces, se trata de... Esta hojita es individual e intransferible. Aquí arriba se pone el nombre y aquí atrás se firma. El que esté de acuerdo, lógicamente, con los puntos que dicen aquí en contra de la línea. Hay que hacer 2 por persona, porque hay que presentar en duplicado y en original. Entonces, esto ya digo porque así espero que en Tafalla pues consigáis 1.000 o 2.000 firmas para colaborar al proyecto, como a directamente afectados, porque aquí tenéis lo menos 2 o 3 kilómetros que os afecta al término de Tafalla. O sea que, aparte de lo que ya tenéis, pues ahora tenéis norte-sur, pues ahora os afectará pues otros tantos cara a la raja, para tener ya todo bien equilibrado. Bueno, hasta aquí os dejo. Vamos por ahí, con Luis Ignacio, y contamos un poco el tema del tren de alta velocidad. Bueno, yo voy a ser breve porque realmente en Tafalla se han hecho numerosos buzoneros. Yo creo que hay suficiente información se ha hecho bastante trabajo de información sobre lo que supone la línea de ferroviaria de alta velocidad. Sin más, dar así cuatro pinceladas. Como el resto de infraestructuras, realmente son una especie de tótem, de mito del desarrollo, el crecimiento y el progreso, ¿no? Son esas bases que hay que empezar a desmontar, y yo creo que en esta nueva oleada de cambio político, de caída del régimen, hay que empezar realmente a socavar este tipo de cimientos, de que las grandes infraestructuras crean mejores condiciones de vida.
Lo que hemos visto hasta ahora es que estas grandes infraestructuras, en concreto en el caso del tren de alta velocidad, ha sido un despilfarro continuo durante todos estos últimos años. Se han gastado alrededor de 50.000 millones de euros en el Estado español hasta, si no me falla la cifra, hasta el 2010, aún quedarían todos estos años. Tenían previsto gastarse otros 50.000 millones de euros. El Estado español es el país con más kilómetros de líneas de alta velocidad de Europa, el segundo del mundo después de China, y bueno, todos sabemos las tasas de paro, de privatización, de empobrecimiento en los que nos vemos abocados ahora en esto que llaman crisis económica, ¿no? Ya hace años numerosos economistas habían alertado de que este tipo de grandes infraestructuras no es verdad que traen, digamos, ventajas a la población. Digamos que hay una idea de proporción, ¿no? Cuando se pasa determinado umbral, estas infraestructuras lo que suponen es un despilfarro enorme. Hay un informe prestigioso que se hizo en los años finales de los 80 en Gran Bretaña ante la oposición a grandes autovías y autopistas, en el que venían a decir, no era gente, digamos, de opositora en absoluto, sino bastante gente adepta, digamos, al modelo de desarrollo, en el que venían a decir que había que parar los planes de infraestructuras de autovías y autopistas porque realmente suponían un despilfarro y no traían ningún tipo de ventajas a la población ni de desarrollos locales, ¿no? Bueno, lo que nosotros hemos visto en el Estado español es que las líneas de alta velocidad han sido un tremendo despilfarro. Absolutamente ninguna línea en el Estado español se abastece a sí misma, paga el coste, y estoy hablando solamente del coste de funcionamiento, sin tener en cuenta el enorme coste de la construcción. Ninguna línea actual paga solamente el coste de funcionamiento. Los expertos hablan que las líneas de alta velocidad, para cubrir los costes, tienen que tener una media de viajeros, no se ponen muy de acuerdo, de 6 millones a 9 millones al año. La línea que más viajeros tiene es la de Madrid-Barcelona, los dos puntos más importantes dentro del Estado español, que tiene pues 0,7. La línea Madrid-Sevilla, por ejemplo, tiene 2,7 millones de viajeros. Y ya, si seguimos con el resto de líneas, Madrid-Valencia, por ejemplo, tiene 1,5. Y, bueno, pues la línea, por ejemplo, Toledo-Albacete tenía 16 viajeros. Para que nos hagamos una idea, el despropósito continuo, ¿no? Bueno, ha sido, digamos, un saqueo continuo de las arcas públicas, bueno, pues para alimentar a las constructoras bajo el mito del desarrollo y el progreso. Yo creo que está bastante claro, solamente apuntar, está saliendo todos los días en los medios de comunicación, pero sí que apuntar uno de los aspectos. Ha salido con el caso de los papeles de Bárcenas. Ecologistas en Acción se ha personado como acusación particular, como las grandes constructoras, OHL, Ferrovial, FCC, etcétera, etcétera, estaban dando suculentos donativos al PP y que a su vez se los devolvía haciendo las contratas de las obras. Podemos hablar de cientos de miles de euros y millones de euros en contratas de obras. No es para aburrir, pero bueno, pues no sé, no hay mucho tiempo, pero bueno, pues hablar, por ejemplo, de OHL, bueno, que le dieron más de 600 obras públicas por valor de 7.000 millones de euros, ¿no? Bueno, este ha sido el gran negocio. Las 7 mayores constructoras de Europa están en el Estado español, para que nos hagamos una idea, ¿no? Las líneas de alta velocidad en el Estado español son las que menos número de viajeros tienen. Bueno, realmente esto ha sido... sí. No hay ninguna línea del Estado español que lleve mercancía. Y bueno, y de hecho, junto con la construcción de las líneas de alta velocidad, el tráfico de mercancías en el tren convencional ha ido bajando. Actualmente es una de las más bajas de Europa, de un 3%, 4%, una de las más bajas de Europa. Luego se ha dejado morir el ferrocarril convencional para cercanías. Bueno, hace poco
pues sabréis perfectamente que quieren cerrar 48 líneas regionales. Una de ellas afecta directamente a Navarra, la línea que va de Pamplona a Castejón y de Castejón a Zaragoza, es una de las líneas que quieren cerrar los servicios. Tafalla se quedaría también seguramente sin servicio. Bueno, pues lo que hablan de sustituir la carretera por el ferrocarril es una auténtica mentira, ¿no? Podríamos desgranar un montón de argumentos contra las líneas de alta velocidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que para quién sirve, quién viaja diariamente en este tipo de líneas, una minoría de la población, se calcula que cerca de un 1%. Preguntar a vosotros mismos, los vecinos, quién viaja diariamente a Zaragoza, quién viaja diariamente a Madrid. No estamos hablando de un viaje de turismo, ¿no? Tienen que ser viajeros diarios, ¿no? ¿Qué tipo de población es esa, ¿no? Nos podemos hacer una idea al servicio de quién están estas líneas, ¿no? Digo tótem porque realmente se juntó lo más granado en la firma del convenio en el 2010. Junto con los firmantes, que todos están imputados, Pepiño Blanco, Miguel Sanz, todos los que firmaron este convenio están imputados ahora por diferentes causas. Ahí estaba lo más granado, estaba la Iglesia, estaba el Ejército, estaba el rector de la UMNA, estaba la Confederación de Empresarios, estaban los representantes de la Volkswagen y, por supuesto, estaba la clase política e institucional. Ahí se reunieron todos los buitres para apoyar el convenio que firmaron. Hablaremos un poquito del convenio. Bueno, el impacto en el territorio, ocupación de tierra, qué es lo que va a hacer falta de aquí a ahora si realmente somos serios y pensamos el camino que va a recorrer a partir de ahora, que no va a ser de crecimiento realmente, sino de empobrecimiento de la población, de condiciones cada vez más draconianas en las condiciones de trabajo y una especie de fe en que habrá un nuevo crecimiento. Todo apunta a que no. Luego, realmente, ya este periodo de globalización expansiva, igual que en el tema de la energía, ha tocado límite. Luego, difícilmente va a seguir multiplicándose el transporte. Bueno, podemos hablar del tema de mercancías. Ninguna línea lleva mercancía. Solamente hay tramos muy cortos que por razones muy concretas llevan mercancía y pasajeros. En el Estado español actualmente no hay ninguna línea que lleve mercancías por cuestiones técnicas, porque es bastante difícil que la mercancía pesada, que es el 90% de lo que se lleva, estas líneas de alta velocidad son muy sensibles. Luego, la mercancía pesada lo que hace es mover las líneas, el mantenimiento, por lo tanto, es muy caro, las rampas tienen que ser muy suaves, las subidas tienen que ser muy suaves, luego necesita unos trazados muy determinados, ¿no? Luego, la mercancía, y además normalmente la mercancía no tiene especial prisa. La mercancía no tiene prisa, como están diciendo, para sacar los coches de la Volkswagen, que tarde media hora más o media hora menos. Es un auténtico absurdo, realmente. Bueno, podemos hablar de lo que he hablado, de 6 millones a 9 millones. En Nafarroa, el informe que hizo el Gobierno de Navarra, el informe MEXA, hablaba de 600.000 viajeros. Esto antes de la crisis. Luego estamos hablando de que la línea sería rentable digamos, cubriría costes con 6 millones de viajeros, y aquí estábamos hablando de 600.000. Para que nos hagamos una idea, que esto es un continuo seguir pagando la línea, subvencionando la línea, mientras recortan los trenes regionales porque dicen que son deficitarios. Un auténtico absurdo también, ¿no? Bueno, podemos seguir dando, digamos, argumentos en contra, pero a lo mejor yo creo que ya son bastante conocidos. Nos podemos centrar en lo último que ha pasado. Digamos que la línea de alta velocidad en Nafarroa era la conexión de Zaragoza por Castejón, pasaba por aquí por Tafalla, subía hasta Iruña, donde tendría la estación, y de Iruña por el valle de Iza, entraba también por la zona de Ochovi, y de ahí entraba pues de nuevo por Sacana para hacer un túnel, varios túneles de 4 o 5 kilómetros, 2 túneles para conectar con la Y vasca Nezquio y Chaso. Ese era el proyecto inicial. Un proyecto que en su momento una de las promotoras, la consejera Laura Alba, dijo que no sabía el coste. Luego hacían el proyecto, pero no sabían el coste que iba a tener. La apuesta que hicieron ya desde el año 97, no había ningún estudio.
tomaron la determinación de construir la línea de alta velocidad. No había absolutamente ningún estudio de rentabilidad y en el 2000, si no me equivoco, creo que hacia el 2009, sacaron un estudio solamente de los impactos positivos. Cuando presentamos información sobre los impactos negativos que podía tener esta obra, nos denegaron. Solamente eran impactos positivos. Ese es el tipo de informe que hicieron, ¿no? Un informe que estaba basado en datos de antes de la crisis, del 2005 y 2006. Tardó 2 años en salir. Fue completamente opaco y no tuvimos nadie acceso a este informe, hasta que lo presentó el consejero con un PowerPoint, ¿no? Y luego finalmente salió. Realmente con ningún tipo de validez. Bueno, el debate sobre este proyecto ha sido completamente inexistente, el hostigamiento a la oposición continuo, y bueno, con este proyecto de 200 kilómetros de alta velocidad, que costaría más de 3.000 millones de euros, para que nos hagamos una idea, algo menos de lo que es el presupuesto del Gobierno de Navarra, tuvo, digamos, un pequeño giro cuando entró el consejero del PSN. En este caso solamente era para pasajeros, ante la evidencia monstruosa de que todas las líneas eran deficitarias con pasajeros. Cambiaron el discurso y dijeron vamos a hacer también de mercancías. Ahí, digamos, el ideólogo fue Anaya Astiz, el consejero, donde empezó a meter el discurso de las mercancías, sin probar en ningún momento que pudiese llevar mercancías, ni qué tipo de mercancías iban a llevar, ni qué empresas iban a llevar mercancía en los ferrocarriles, etcétera, ¿no? Cuando hablan de mercancías, normalmente es paquetería ligera. Como digo, no hay mercancía pesada que vaya por líneas de alta velocidad. Bueno, nos encontramos en esta tesitura. Hablaban de un polígono, digamos, una área logística en Tudela, un área logística en Noain, en conexión con la ciudad del transporte, y un área logística en Altsasu. El proyecto ascendía a 4.000 millones de euros. Estamos hablando de cifras de hace más de 4 o 5 años. De estas cifras hablamos, ¿no? Bueno, todo este proyecto, como sabéis, solamente había firmado el Gobierno de Navarra en este acto donde se reunió la crema innata del poder en Navarra. En el 2010 firmaron el convenio, pero este convenio solamente era para 70 kilómetros. Solamente iba de Castejón hasta Esquiroz. Eso fue lo que el Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, en su momento logró conseguir. Las malas lenguas dicen que se cedió a dar este pequeño tramo a cambio de que UPN firmase la ley de dependencia del PSOE. Bueno, no sabemos muy bien los intríngulis, pero bueno, nos podemos suponer que esto es un intercambio de favores. Bueno, pues hace escasamente en mayo, escasamente mes y poco, nos enteramos de que el Ministerio de Fomento, bueno, ya lo sabíamos, el Ministerio de Fomento tiene una deuda de 40.000 millones de euros. Adif, que pertenece, que es quien construye estas líneas de alta velocidad, igualmente tiene una enorme deuda, 15.000 millones de euros. Y entonces, cuando el siguiente consejero, el amigo Luis Zarraluki, directamente implicado con las constructoras, fue director de Ordenación del Territorio, luego estuvo trabajando para ACR, luego estuvo trabajando para la Arcovi, etcétera, etcétera. Luego sale de la función pública, va a trabajar a las constructoras, vuelve otra vez a la función pública y luego lo ponen de consejero de transportes, ¿no? Para que nos hagamos una idea de qué tipo de personajes estamos hablando, directamente relacionados con el mundo de la construcción y el cemento, ¿no? Bueno, pues el caso es que no, desde Fomento, Ana Pastor, que es la ministra de Fomento actual, les viene a decir que no hay dinero. Luego que se cae el resto del proyecto. Digamos que solamente se van a construir esos 70 kilómetros entre Castejón y Esquiroz. Hay toda una crítica a cómo se firmó el convenio. Bueno, Geroa Bai hace continuamente una crítica al convenio. Bueno, pues como que es peor que el de la CAP. Evidentemente es un convenio peor, porque no se quita el dinero que se aporta, no se quita del cupo, sino que el Ministerio de Fomento lo devolvería, Adif lo devolvería al cabo de 2 o 3 años. Luego el Gobierno de Navarra tiene que pedir un préstamo para adelantar el dinero, que supone de 45 a 60 millones de euros, que pagaría el Gobierno de Navarra, y luego esperemos que el Adif devuelva ese
ese dinero. Bueno, las condiciones eran peor que en la CAP, evidentemente, pero lo que nos hemos encontrado ahora es que este mal convenio, evidentemente, resulta que no tiene continuidad. Y esto es el absurdo total, ¿no? Aquí nos encontramos en una situación en la que es como, bueno, ya se está construyendo en la Ribera de Navarra, se está construyendo en Villafranca, en Castejón, se está construyendo, ya están las máquinas trabajando, bastante deprisa, por cierto, están construyendo la línea de alta, bueno, la plataforma, allanando el terreno, etcétera, para una línea que no tiene ningún tipo de continuidad. Os leo así rápidamente lo que dice el amigo Luis Zarraluki, en su entrevista. Dice, cuando le preguntan si va a tener continuidad, estos 70 kilómetros, dice, tengo la impresión de que el corredor va a construirse en alta velocidad. Luego empiezan una obra que cuesta 700 millones de euros y tiene la impresión. O sea, ya incluso estando a favor del TAV, esto es un auténtico absurdo, empezar una obra sin saber si va a tener ningún tipo de continuidad, ¿no? Y todos sabemos, sabiendo además la deuda que tiene Fomento. Bueno, otra frase ya del absurdo es, estoy bastante convencido de ello. Esto es como, estoy bastante embarazada, ¿no? O sabes o no sabes, ¿no? No se puede jugar de estas maneras, ¿no? Dice, bueno, me dijeron que la conexión iba a ser en alta velocidad, aunque no me dijeron cuándo. Ese es un poco lo que nos cuenta. Entonces, bueno, en esa entrevista, Luis Zarraluki, en una frase bastante enrevesada, nos da la razón por la cual han decidido construir este absurdo, esta línea de patinaje, esta pasarela de alta velocidad. Os lo leo, ¿sí? Dice, no es una inversión para ahorrar 35 minutos. Ya se han bajado del carro. Antes decían que iba a crear, fijaros, iba a crear 10.000 empleos, dijeron. Llegaron a decir 10.000 empleos, lo cual no sé cómo no se les sonroja, no les crece la nariz. Luego dijeron 5.000 y luego volvieron a decir 10.000 empleos. Iba a crear la construcción del tren de alta velocidad, ¿no? El ahorro de tiempo, bueno, ahora el ahorro de tiempo no es importante, los 35 minutos no son importantes. Y dice de esta manera, realmente, si no estuviera hecho este tramo, ¿sí?, de Castejón a Esquirol, si no estuviera hecho este eslabón, no tendríamos tantas garantías de que el Estado ejecutara la alta velocidad. Es la pieza esencial. Traduciendo este jeroglífico nos viene a decir, vamos a hechos consumados, vamos a construir este tramo y para no quedar completamente en ridículo vamos a intentar forzar al Estado para que financie el resto de la línea, ¿no? ¿Cuánto me he quedado? Ya, vale. Bueno, pues ahí acabo. Bueno, pues realmente ya hemos entrado en el terreno del absurdo más total, ¿no? Y bueno, ya es la insensatez total, acabo ahí. Vale, pues ahora pasamos a otra cuestión que está muy de actualidad, la del agua. El agua en este caso por el canal. Sí. Bueno, pues el Litoiz Canal de Navarra es un tema muy cansino. Esto empezó hace más de 20 años, 25, depende de qué fecha cojas. Y bueno, como es una infraestructura que está muy vista, pues lo que vamos a intentar reflexionar un poco es cómo influye esta infraestructura en la política del agua que se está haciendo en Navarra. Y finalmente, pues vamos a ver un poco qué está ocurriendo ahora con los nuevos desarrollos de este proyecto, con la ampliación del Canal de Navarra. Bueno, pues la política del agua. En Europa tenemos una norma que es la Directiva Marco del Agua, que es tiene el máximo rango legal, es decir, que hay que cumplirla sí o sí. Está por encima de la normativa estatal y de la autonómica. Y la Directiva Marco del Agua empieza diciendo, el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal. Y la Directiva Marco del Agua dice muy pocas cosas, pero son de obligado cumplimiento. Los Estados miembros tienen la obligación de, mediante todos los medios a su alcance, garantizar el buen estado ecológico de las masas de agua, ya sean ríos o aguas subterráneas. Debe hacerse un uso sostenible, ligado a recuperación de costes. Esto es para introducir un principio de racionalidad económica, porque claro, si el agua es gratis y contaminar es gratis, pues todo el mundo querrá contaminar mucho
y utilizar agua de un modo ilimitado. Claro, se la pagamos todos con los embalses pagados con dinero público, los canales pagados con dinero público, etcétera, pues así la demanda de agua es infinita. La exigencia de nuevos pantanos y nuevas infraestructuras no tiene límite. Entonces, lo de la recuperación de costes sería la manera de introducir una racionalidad económica que no se está cumpliendo. Un enfoque integral de la política del agua. Hay que integrar la política del agua con la agricultura, con la ordenación del territorio, con la conservación de la biodiversidad, la generación de energía, etcétera. No cada cosa separada en un cajoncito y luego tienes ahí un caos total entre los diferentes temas. Y muy importante, otro de los principios de la Directiva Marco del Agua es la transparencia y la participación ciudadana activa. Cualquier servicio del agua tiene que llevar un proceso de participación pública activa. Esto quiere decir que la gente tiene voz y tiene voto y tiene el derecho a ser informada hasta el último detalle. Bueno, pues ¿qué ha ocurrido en las últimas décadas en la política navarra de aguas? Tenemos un dominio absoluto del proyecto Itoiz Canal de Navarra que ha condicionado toda la política del agua. Las consecuencias de este predominio del Itoiz Canal de Navarra son: tenemos una economía foral endeudada en parte gracias a este proyecto. Si vemos el informe de la Cámara de Cómputos, el último del año 2011, pues ahí se estudia cuál es la repercusión de Itoiz Canal de Navarra en la deuda navarra. Es importante. Por poner un ejemplo, el Gobierno de Navarra está pagando a una empresa que se llama Guacanal 13 millones de euros al año en concepto de peaje en sombra por unas inversiones que han hecho estos señores allí en la zona regable. Y estos 13 millones de euros los tenemos que pagar durante 30 años. O sea que esto es una hipoteca a largo plazo. Si se hace la ampliación del Canal de Navarra, habrá que pagar no 13, sino 26 o más. Si se hace la segunda fase del Canal de Navarra, en vez de 26 serán 40 o más. Y así, suma y sigue. Bueno, aparte de esto, ha supuesto una sangría de fondos agrícolas, porque todos los fondos, tiene prioridad de gasto sobre todo lo demás. Todas las subvenciones se han recortado, todo lo que no vaya a Canal de Navarra no existe. Y esto ha afectado a la agricultura y a la ganadería navarra de una manera decisiva. Se ha demostrado que la rentabilidad social es inexistente, porque esto impulsa un modelo de grandes extensiones de regadío extensivo. Lo que se está primando es grandes cultivos de cereales, trigo, maíz, para forrajes, grandes extensiones que se cultivan con muy poca mano de obra, con un cierto margen para el propietario, y lo que es un negocio es para toda la industria que hay montada alrededor, que vende las semillas, que vende los fitosanitarios, que vende la maquinaria, eso sí que es negocio, pero la agricultura pues es una agricultura extensiva, que es de poco margen y poco empleo. Este proyecto se caracteriza por una falta absoluta de transparencia o participación social. Por mucho que lo vistan y que nos saquen un libro de 400 páginas, no ha habido ningún tipo de participación social y se están ocultando datos desde el primer día hasta hoy. Y los impactos ambientales, pues sí, se hacen estudios de impacto ambiental, pero no se hace un seguimiento. Es decir, el estudio de impacto ambiental muy bonito, impactos muy moderados o positivos, por supuesto, y luego nadie mira, nadie vigila. No se sabe si está habiendo contaminación por nitratos porque no se está cumpliendo el plan de vigilancia ambiental que dice la EIA, no se cumplen las condiciones que venían en la EIA como, ¿cómo se dice?, como reparación o como, no sé, bueno, sí, medidas compensatorias, ¿no? No se cumplen y aquí nadie pasa nada, tan ricamente. Bueno, un aspecto muy importante de esto, de las grandes infraestructuras, es que amenazan absolutamente la gestión pública y cercana del agua. La expansión del canal equivale a una pérdida de autonomía, tanto en los regadíos como en los abastecimientos.
En los regadíos desaparecen las comunidades regantes tradicionales que gestionaban sus propias concesiones de agua y se gestionaban entre ellos. Esto se cambia por una privatización del agua. Estos regantes pasan a ser clientes forzosos de un conglomerado de empresas públicas y privadas que le van a vender el agua y ellos van a estar pagando una tarifa al año y no, vamos, lo que les den, con eso tienen que... no tienen alternativa a eso. Y en cuanto a los abastecimientos, se pierde también las competencias municipales y bueno, y si a esto le sumamos la nueva normativa que está preparando el Gobierno estatal para la administración local, que se llama Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, según la cual le pueden quitar las competencias a los municipios de los abastecimientos, o sea, se los quitan y eso, una vez que se los quitan, ¿qué van a hacer? Privatizarlos, claro. Pues ya tenemos que la gestión pública y cercana del agua se acaba. Bueno, la situación de los ríos y los acuíferos. Unas pequeñas pinceladas sobre Navarra. Bueno, en general, aquí en Navarra pues hay que reconocer que tenemos un buen funcionamiento de depuradoras. Nilsa está funcionando razonablemente bien, pero tenemos problemas de cantidad y calidad, sobre todo en verano. Araquil y Ulzama pues tenemos problemillas de contaminación industrial y ganadera. Cidacos y Egas se nos quedan secos. En la margen derecha tenemos ambos tipos de problema de calidad y cantidad. Y tenemos los ríos Irati y Aragón convertidos en canales de riego. Estos ríos ahora sirven para transportar agua, según vaya haciendo falta, se transporta. Si hace falta para riegos en el Bajo Aragón, pues ahí va el agua. Si el Pilar se está quedando seco en Zaragoza, pues venga, suelto agua de allí. Y está totalmente alterado su régimen de funcionamiento y de temperaturas. No se parecen en nada estos ríos a lo que eran. La temperatura es absolutamente diferente de la que tenían antes. Ahora están muchísimos grados por debajo de lo que tenía antes y el régimen hídrico es a la inversa. En invierno, bueno, este invierno no porque ha llovido mucho, pero en invierno un caudal mínimo y en verano lo que haga falta. Bueno, en Vidasoa tenemos los problemas de derivaciones para uso hidroeléctrico que están descontroladas y en cuanto a acuíferos, pues señalar el problema de salinización del acuífero de Alaiz con el tema de las potasas y el aluvial del Ebro con nitratos. El tema de los nitratos no va a hacer sino aumentar, porque se están imponiendo grandes cantidades de maíz y el maíz lleva un consumo de abonos inmenso. Entonces ya tenemos la zona del Cidacos-Engolite como vulnerable, ya tenemos que quiere decir que está muy contaminada, tenemos el aluvial del Ebro ya contaminado y esto va a ser suma y sigue. Y no se está previniendo ni siquiera controlando de ninguna manera. Bueno, pues los dos usos principales del agua, regadío y abastecimientos. El regadío. Bueno, pues como comentábamos, pensamos que Navarra no necesita más regadíos extensivos, que ya tiene bastante. Esto es un mal negocio, porque para hacer estos regadíos extensivos hay que invertir grandes cantidades de dinero público para un tema de bajo margen, o sea, las cuentas no salen. Y esto ya se ha visto en la primera fase del canal. En la primera fase del canal, ya con los datos auténticos, pues tenemos una falta de viabilidad demostrada. Si pones los costes y lo que se produce es muchísimo menos que lo que cuesta, o sea que no. Echa de la tierra a los pequeños propietarios y no ha generado empleos. La ampliación de la primera fase, de la que hablaremos un poquito al final, pues es una improvisación de este proyecto. Como este proyecto tenía la primera fase y la segunda fase, que era al otro lado del Ebro. En la segunda fase, pues gran parte era en las partes altas de la otra ribera. Y, claro, para llevar allí el agua hay que bombearla. Entonces, ahora han visto que eso sale muy caro
y que no lo van a hacer porque cualquiera bombea toda esa agua, ¿no? Entonces se les ha ocurrido esto de la ampliación de la primera fase, que es meterse en las vegas de Larga y de Lega, con los problemas que veremos al final. La segunda fase se sigue manteniendo en la planificación, aunque ya solo se deja lo que es la vega. En total quedan 59.000 hectáreas de regadío del canal, que dicen que hay agua para regarlas todas, pero eso en la práctica se ve que es mentira, no hay agua, especialmente en los años de sequía. Eso hay gráficas de Confederación en las que se ve claramente que no hay aportaciones más que 3 de cada 10 años. Es un escándalo. Otras alternativas ni se consideran. Aquí la única alternativa es expandir el regadío con agua del canal. Y con el perjuicio que se está causando al resto de explotaciones agrícolas y ganaderas, o incluso a los que ya están en la primera fase, que este año tenían que recibir unas subvenciones a la instalación en parcela que tenían prometidas y que tenían en sus planes financieros los propietarios, y no han visto un duro este año, se las han pospuesto. O sea que lo que están haciendo es ahogar a los de la primera fase. Bueno, en los abastecimientos, en Navarra en general no hay grandes problemas, pero bueno, vamos a hablar de dos cuestiones. El canal. En el canal, de ahí se establece la mancomunidad de la comarca de Pamplona, que consume una cantidad pequeña, muy pequeña, de 3 a 4 hectómetros cúbicos. Bueno, es un 10% de lo que consume y es un consumo un poco forzado. ¿Por qué? Porque se ha hecho la planta potabilizadora de Tiebas, que solo en construirla se han gastado 33,5 millones, más lo que cuesta mantenerla, que deben de ser del orden de millones de euros al año, y esa planta no se utiliza más que para dar caudales punta en verano, cuando habría otras soluciones mucho más baratas para cumplir eso. Pero claro, como hay que darle una justificación al Canal de Navarra, y una de ellas era que toda Navarra iba a beber de allí, pues aquí tenemos esta infraestructura sobredimensionada e innecesaria. Desde el canal también se está abasteciendo a una red de pueblos, Lumbiera, Oiz, etcétera, con una red también sobredimensionada, porque en el caso de Lumbier, por ejemplo, ya tenían el agua de la canaleta de Arbayún, y no quieren dejarla, y de hecho no están tomando agua del canal, con lo cual tienen allí un tubo que les cuesta Dios y ayuda mantenerlo. Bueno, sobredimensionado también. Hay otra pequeña red para Urroz y Lizoain, y luego está el plan de la potabilizadora de Tafalla, que eso aquí os toca, que bueno, que eso a ver qué pasa con eso, si lo hacen, si no lo hacen o qué. El otro tema es la ribera de Tudela. Bueno, aquí hay un problema de calidad de agua y el problema que tienen es que siempre están a la espera de que llegue el canal. Pero claro, la segunda fase del canal nunca llega. Entonces, otras alternativas que tenían y que estaban estudiadas con un coste muy razonable, pues se han desechado, porque como iba a ir la segunda fase, pues no se han tenido en cuenta. Las otras alternativas eran llevar agua del Ferial o del Val, y eso era viable y era barato, pero como hay que esperar al canal, pues no. Y bueno, pues tenía aquí un decálogo de cosas que se podían hacer a favor del agua, pero no lo voy a decir porque no hay tiempo. Vamos a ver un poquito la ampliación del canal. Bueno, la ampliación del canal, ¿qué es esto de regar la parte de Larga y de Lega? Pues tenemos el PESIS y estudio de impacto ambiental, o sea, el proyecto suprasectorial de incidencia supramunicipal y el estudio de impacto ambiental en información pública. Quiere decir que ahora tenemos un plazo hasta el día 23 o así para alegar. Mientras tanto, ya han lanzado la concentración en el secano, en el sector 23, que abarca La Raga, Berbinzana y Miranda de Arga. Tenemos ya el inicio de actuaciones también en el sector 22, Arga 2, Miranda de Arga y Falces. Y bueno, y esto todo está declarado de utilidad pública e interés general para agilizar al máximo cualquier posible cosa, ¿no?
Bueno, ¿y qué está pasando? Pues lo que está pasando es que está surgiendo una preocupación grande en los pueblos a los que va esta ampliación, porque todas estas vegas tradicionales que tenían comunales y huertos familiares y concesiones que los vecinos manejaban, pues van a verse arrolladas por el canal. De repente, todos estos huertos pequeños van a tener que agruparse en unidades de explotación de 5 hectáreas, van a tener que afrontar unos gastos tanto de inversión inicial como de tarifas que tienen que pagar anualmente, que desde luego con las lechugas para consumo casero les van a salir a doblón. Y esto supone el fin del huerto familiar y el fin de una cultura de los valles, ¿no? De las vegas. Entonces, bueno, pues aquí en la sala tenemos algunos de los valientes de los pueblos que están moviendo, intentando informar a la gente de lo que les viene encima, intentando recoger firmas. Es una labor muy difícil porque, claro, a los pueblos, a un pueblo que llega un señor con corbata como... le dice, os venimos a traer agua, nos vamos a gastar una pasta aquí en poneros todo moderno, y os va a salir muy barato, os va a salir muy barato. Pues eso es todo lo que les llega a la gente. Y oponerse a eso supone, a lo mejor, una tensión con tus vecinos inmensa. O sea, es una labor muy difícil la que está haciendo la gente de los pueblos, que se está moviendo, intentando informar, lanzando recogidas de firmas. Es heroico, vamos. Y bueno, pues se han preparado unos folletos para buzonear, se han preparado unas alegaciones en las que se exponen las inquietudes que han ido expresando los pueblos, con unas hojas para recogida de firmas. Y en este caso, pues para facilitar, en vez de alegaciones individuales, aquí lo que hemos decidido entre todos los que están trabajando, pues es una alegación única y recoger todas las firmas en un punto que se ha decidido que es la raga, para presentarlas conjuntamente. Y así procurar tener... Se van a pasar las alegaciones, bueno, que no les van a hacer ni caso, pero lo importante va a ser el impacto mediático de que haya una serie de personas que se atreven a firmar esto, estando en pueblos donde les dicen que les van a llevar el progreso, les van a llevar el agua y que les va a salir muy barato. Vale, pues ya hacemos la última, que no por eso la peor, porque es otro tema de mucho interés y también que va a coger mucha actualidad conforme vaya pasando el tiempo, también la pelea con las energías. Entonces hacemos un poco hablando del fracking. Sí, bueno, hablar del fracking, otro disparate más, digamos pocos. Y es un tema bastante desconocido, interesa que sea así. La mayoría de la sociedad no sabe ni lo que es. Yo voy a dar una breve explicación de lo que significa la fracturación hidráulica. Se le llama fracturación hidráulica, o su palabra en inglés fracking, a la técnica que se utiliza para extraer gas no convencional. Es el mismo gas que el convencional, la diferencia está en dónde se encuentra ese gas. El gas convencional se ha creado en grandes bolsas y este gas no convencional, en su formación, se ha quedado atrapado en las capas, de profundidad, va de 500 metros hasta 5000, y se ha quedado en pequeñas bolsitas, bueno, en dos formas, en forma libre de pequeñas bolsitas y formando parte de la materia orgánica que todavía se encuentra en las formaciones. La técnica consiste en una perforación vertical hasta alcanzar la roca madre o roca almacén, una perforación horizontal en todo el tramo que quieren fracturar, mediante pequeñas explosiones, bueno, pequeñas o grandes, pequeñas explosiones, van fracturando el conducto más la roca. Y ahora viene lo que es
el fracking, que es inyectar a grandes presiones enormes cantidades de agua, arena y un cóctel químico. Dicen que solo es un 2%, hasta un 2%, pero imaginaros si un pozo se puede inyectar 30 millones de litros de agua, un 2% son muchos químicos, ¿no? ¿Qué dicen las empresas? Pues las empresas que quieren explotar el fracking, ¿no? Pues esto es una maravilla, vamos a ser autosuficientes energéticamente, tenemos gas para un montón de años, va a crear empleo, se va a revitalizar las zonas rurales, la hostelería, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué estamos entonces nosotros en contra del fracking? Principalmente por dos cuestiones. Yo creo que es importante, bueno, la primera, creo que es importante tener en cuenta lo que nos están diciendo la comunidad científica. Hay numerosos estudios, todos están en la red, están publicados. Entre ellos podemos citar el estudio del Tyndall Center, es un centro creado por 8 universidades del Reino Unido. Tenemos el Instituto Wuppertal alemán, que hizo el estudio para el Parlamento Europeo. Hay más estudios de universidades, tenemos en Canadá, en Estados Unidos, también en numerosos estados. También un informe médico en lo que sería el Colegio de Médicos de una región de Alberta, en Canadá. Y todos evidencian los enormes impactos que tiene tanto en el medio ambiente como en la salud de las personas. Y por otro lado, tenemos la realidad de lo que está ocurriendo ya en donde se practica, donde se explota el fracking, ¿no? Tenemos en Estados Unidos y en Canadá. Bueno, ¿de qué impacto estamos hablando? Conlleva contaminación de aguas subterráneas, de acuíferos y aguas superficiales. Esto es por los químicos utilizados, que pueden ser hasta 600 químicos. Según no se conocen todos porque están bajo secreto de patente y no están obligados. En Estados Unidos, para que a partir del 2005, para que esta técnica pudiera expandirse, tuvieron que, el gobierno, entonces de Bush, con la escapatoria Halliburton que se llama, les eximieron a estas empresas de cumplir la ley de aguas limpias. Son los únicos en los Estados Unidos que pueden inyectar lo que quieran en el subsuelo, que no tienen que responder, más que en el juzgado, ¿no? Bueno, también, no solo los químicos, tenemos, cuando se fractura esa roca, y con todos esos líquidos que se inyectan, esa parte regresa a la superficie. Puede ser entre un 15 y un 80%. El resto se queda en el subsuelo para siempre, con el peligro de tener una bomba de relojería en el subsuelo para todas las generaciones. Y, regresa al exterior también metales pesados y radioactivos que se encuentran de forma natural. ¿Qué conlleva? Pues aparte, los daños a la salud humana, ¿no?, que ahora comentaremos. También contaminación atmosférica, no solo por esos líquidos que además son almacenados en enormes balsas, de los líquidos inyectados, los químicos, más los metales pesados y radioactivos, sino también por todo el movimiento alrededor de los equipos de perforación, miles de viajes de camiones, etcétera, ¿no? Para un dato, en una localidad de Texas, que se llama Fort Worth, donde se explota el fracking, había un estudio de la Universidad de Texas decía que había más smog, más contaminación atmosférica, que en toda el área metropolitana de Dallas, de todo, o sea, de camiones, de aviones, etc. Un dato sobre las balsas, como electrones radiactivos, hay muchos gases volátiles. Tenemos el radón 222, es un gas radiactivo muy, muy peligroso, es la segunda causa de cáncer de pulmón. Y es un gas que tiene de vida unos 5 días, pero fíjate, los 5 días, arrastrado por el viento, lo que puede afectar. Es un gas que en todas las edificaciones existe de forma natural. La media en España, en el Estado español, son unos 40 becquerelios. Pues estudios en localidades cercanas
se tomaron muestras de hasta 400 becquerelios metro cúbico. Y la Organización Mundial de la Salud alerta que cada 100 becquerelios que aumenta alrededor de un 15% el peligro de contraer cáncer. Pero tenemos más impactos. Tenemos un elevado consumo de agua. Cada pozo supone entre 10 y 30 millones de litros. También tenemos una enorme ocupación territorial. Estos pozos, un pozo, la mayor parte, alrededor de más de un 60%, se extrae el primer año. En 5 años ya no es rentable. Para mantener el flujo de gas que sea rentable, les obliga a ir abriendo más pozos. Estamos hablando, por ejemplo, un dato, el gas que decían que había en Araba, de 180.000 millones de metros cúbicos de gas, harían falta más de 2.000 pozos. Imaginaros, en un territorio como Araba, la ocupación territorial que puede tener, lo mismo aquí. Luego también tenemos terremotos. Está comprobado que provoca numerosos terremotos. Dicen que son pequeños, en realidad la mayoría son pequeños, pero hay datos en Oklahoma, en el 2011, un terremoto de más de 5 grados. Y bueno, ¿y cómo está la situación en Nafarroa? En Nafarroa hay 5 permisos, 3 ya están concedidos, son en la zona de Zúñiga-Viana, otro en la zona de la Ribera. En la Ribera hace un mes que se aprobó el permiso Aquiles, el permiso Aquiles, y luego están los 2 grandes permisos que afectan a más de 100.000 hectáreas cada uno, que va desde la Sierra de Urbasa hasta la cuenca de Pamplona, y de la cuenca de Pamplona hasta un poquito de Huesca. Pillan otras comunidades porque así se saltan las competencias del Gobierno de Navarra y recaen en el Estado de Madrid. Bueno, hace 2 años que creamos la plataforma Navarra Antifracking y bueno, yo creo que podríamos pasar al debate, que igual puede ser más enriquecedor, ¿no? Vale, pues entonces ya hemos hecho pues eso, las 4 exposiciones, ya hemos visto que lo que llamamos grandes infraestructuras, aunque sean cosas aparentemente distintas, tienen sus más o menos relaciones, pero sí que todas obedecen a una lógica que es un sistema, un modelo determinado, económico, social, que en la mayor parte de los casos es, aparte de ser muy pernicioso, pues genera problemas de todo tipo y sobre todo lo que no aporta es absolutamente beneficios. Por lo tanto, un poco nos llevan a esa conclusión, nos van viendo partes distintas como el modelo que se nos plantea y que nos presentan esos de la corbata, que te dicen que todo es muy bonito, al final lo que es bonito es la caja de dividendos y cómo llenan los bolsillos, que lo estamos viendo día a día, ¿no? Y efectos como el que comentaba Luis, el de la puerta giratoria que se llama, que uno entra en la política y luego sale por la otra puerta, está y es de Endesa, o es de Iberdrola, o es de una constructora y vuelve a la política, y así, y nos engañan constantemente, ¿no? Entonces un poco la idea esa que decíamos de que todo esto en algún momento va a cambiar, pero bueno. Entonces, ahora lo que decíamos, compartimos por donde queráis y como queráis. Yo tenía varias cosas.